Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda con gusto Nayeli Pimentel. En esta ocasión, bueno, vamos a tener el tema de las fobias. Es nuestro tema de los miércoles, muy importante, bueno, conectarnos hasta Argentina con nuestra audiencia allá. Gracias a Alejandro Venegas que se une a la conversación de Foro Social. Y bueno, ahora emergemos en este nuevo concepto de temas de crecimiento personal y crecimiento humanístico para formar mejores seres humanos. Y bueno, queríamos aportar a través, a mitad de semana, con estos temas importantes que el día de hoy, bueno, vamos a ver lo que significan las fobias, gracias a nuestro experto que se une desde Argentina. Vamos a llamarlo a pantalla. Alejandro, bienvenido. Un placer poder saludarte, Naye, a vos y también a todos los que nos acompañan de norte a sur del continente y de paso a todos los de aquí de Argentina, que son un montón de personas que están interactuando permanentemente con nosotros, así que un placer saludar a todos los que están en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por unirte a la conversación y bueno, vamos a tener una conversación más relajada un poquito para que interactúe nuestra comunidad, nuestra audiencia. Y en esta ocasión, bueno, lo hicimos desde el foro de, exactamente de Foro Social del estudio, normalmente donde suceden las entrevistas, pero bueno, vamos a ir cambiando poco a poco el formato y quería comentarles a la audiencia que vamos a estar preparando la nueva imagen para este día miércoles. También con nuestro programa acerca de estos temas importantes, Alejandro, que, bueno, nos sirven tanto para ti, para mí, estando en Argentina, estando en otros países, en los Estados Unidos, y bueno, el hecho de que somos hispanos es importante y muchísimas otras culturas también pueden sacar ventaja de estos tips, esas informaciones, de estos temas que, bueno, nos hacen mejores seres humanos y que el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca de las fobias, que es muy importante este tema y bueno, es relevante. Yo creo que es parte esencial de conocer por qué nos sucede esto, este tipo de emociones, para entenderlas y bueno, sacar la ventaja de estas hacia algo positivo. Vamos a platicarles a la audiencia y te cedo la palabra para platicarles un poquito como en términos generales qué serían una fobia, o miedos o temores, por qué los denominamos como fobias también. Claro. Bueno, gracias Nayeli por por esta introducción tan importante para tener un esquema global, general, y por supuesto, de paso te menciono que desde aquí de Argentina muchas personas me escriben diciéndome que comparten el video, que lo sugieren, y por eso hay tantas vistas que tenemos de nuestro programa. Por ejemplo, los anteriores tenemos más de 15.000 visualizaciones y es un dato realmente increíble de tanta gente interactuando, así que realmente estamos muy contentos porque tenemos también no solo el desafío, sino también la alegría de ser, diríamos, responsables de poder seguir aportando de la mejor manera materiales, sugerencias, orientaciones, foco, propósito a todos aquellos que están pendientes del día miércoles para poder encontrar un tema donde se encuentran con fortalecimiento. Quiero mencionar el caso específico de una persona que compartió nuestro video que está aislada, internada por un diagnóstico de COVID bajo esta realidad que estamos viviendo y le mencionaba a esta persona que nuestro programa le hace muy bien, le ayuda mucho y que entonces repasa y le da fortaleza y ánimo emocional y espiritual también, así que creo que eso nos da mucho, una inyección anímica muy significativa. Y este tema en particular seguramente también es un tema que va a fortalecer el ánimo de muchas personas. Cierro el paréntesis y nos adentramos al concepto de las fobias.
está dentro del contexto de las emociones negativas. Es decir, nosotros desarrollamos dos tipos de lineamiento en el área de la psicología y de las emociones. Las fobias en particular están dentro del contexto de las emociones negativas, las que afectan, las que se pueden encasillar dentro del contexto de las patológicas y que por supuesto que una fobia diagnostica un profesional del área de la salud y que la trata particularmente un psiquiatra y que también probablemente, dependiendo de la complejidad del caso, también el psiquiatra medica en este sentido y nosotros lo que hacemos es dar un apoyo a la persona en este sentido. ¿Qué es una fobia? Bueno, una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas como por ejemplo a los insectos, a los lugares cerrados. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, que de paso, hago un paréntesis pequeño, tener miedo en cierta medida es beneficioso, porque si yo no le tengo miedo, por ejemplo, a la altura, a la electricidad, etcétera, no voy a tener la conciencia del peligro. Entonces, tener miedo es positivo en su justa medida. Ahora, cuando el miedo es irracional y desproporcionado a objetos o lugares o circunstancias que no deberían, diríamos, tener este tipo de reacciones, sí se convierte en un problema y por supuesto que los vamos a tratar en el programa de hoy. Hay personas que sienten temor en algunos lugares o situaciones, por ejemplo, entre la multitud, en hospitales, viajando en avión o en espacios abiertos. Todos esos tienen un nombre específico de la patología de la fobia. Otros se asustan ante ciertos objetos o animales, por ejemplo, objetos como jeringa, insectos, serpientes, y lo que experimentan una sensación de ansiedad generalizada que afecta su vida normal. Entonces, estoy hablando de las generalidades de lo que son los síntomas de la fobia. Hablemos un instante, por ejemplo, de los síntomas físicos. Por ejemplo, una persona con fobia puede tener un síntoma físico como la sudoración, transpiración anormal, aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad en la boca, mareos, dolor de cabeza y otros. Y por ejemplo hay síntomas psicológicos también, como por ejemplo pensamientos distorsionados respecto a la situación o estímulo, y hay síntomas conductuales también como evitación de la situación o estímulo temido. Quiero mencionar, y vos me podés ayudar a desarrollar esta idea, Naye, que en la actualidad, de alguna manera, todos están siendo afectados por distintos temores. Pueden ser reales, en el caso de las fobias, quizás puede ser sobredimensionados o imaginarios. Pero bajo la realidad que vivimos, de alguna manera todos tenemos miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a ocurrir, miedo a perder la salud. ¿Sabés que hay un síndrome que se está desarrollando según los especialistas en la actualidad, debido a lo que estamos viviendo, que se llama el síndrome de la cabaña? ¿Cuál es el síndrome de la cabaña? Bueno, el síndrome de la cabaña se da mayormente en los países nórdicos, donde, bueno, hay un invierno muy crudo, donde hay mucha nieve, y las personas pasan mucho tiempo o gran parte del año en la cabaña con todo lo que necesitan, porque el invierno obviamente es crudo y hasta suele taparse de nieve la posibilidad de salir. Entonces allí en la cabaña tienen todo lo que necesitan: alimento, abrigo, calor, comunicación, etc. Ahora, cuando pasa el periodo invernal y llega la primavera y el calor, hay un síndrome que se da en estas personas de el temor, porque en la cabaña se sienten acogidos, se sienten seguros, se sienten que ahí están protegidos, y afuera hay peligro de animales, peligro de diversos tipos. Entonces, de alguna manera, todos estamos experimentando ese perfil en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en la casa donde estamos todo el tiempo ahora a raíz de esta pandemia y
cuarentena, que es el aislamiento social obligatorio debido a la salud sanitaria global que muchos países están experimentando, entonces se sienten seguros en su hogar, pero empiezan a experimentar ciertos miedos en la sociedad. Y esto es una patología que va a ir creciendo notablemente a raíz de la realidad que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera todos nos relacionamos con el miedo o los temores y debemos tener equilibrio en este sentido porque un miedo irracional intenso que se convierte en fobia, bueno, puede ser definidamente patológico y allí hay una emoción negativa que debería tratarse, cuidarse y, por supuesto, como bien decía recién, tener apoyo emocional de algún profesional. Para tratarse este tipo de fobias, bueno, estaríamos hablando aquí en el caso de cuestiones más al extremo de este tipo de miedos, de temores profundos que no los superamos, porque realmente es cuando se adentran, se vuelven tan, se acentúan tanto en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que de alguna forma no los procesamos, no los asimilamos, y entonces también es el caso de necesitar ayuda profesional para poder superar esos miedos que, bueno, con el paso del tiempo, cuando no los trabajamos, se convierten en fobias, y que bueno, que también puede ser una reacción inmediata también de nuestras emociones hacia algún objeto, hacia alguna situación, circunstancia. Por ejemplo, también se basa un poco en la cuestión de nuestro sistema, también nuestro cuerpo, cómo trabaja. Hay miedos provocados por ciertos padecimientos médicos detectados, el vértigo, no puede estar cerca de gente, se siente sofocado, se siente aislado. Entonces vienen y se generan otro tipo de fobias, ya al extremo como tipo pánico, en ese tipo de emoción, pero a final de cuentas estamos aterrizando que, bueno, obviamente eso no nos hace sentir ni positivos ni satisfechos, entonces no nos hace sentir contentos. Es algo como que siempre el concepto del temor, de una fobia, de un miedo hacia algo, hacia alguien o a una situación en específico, bueno, no es algo positivo, así como acabas de mencionar, es algo, obviamente, una patología negativa. ¿Y cómo podríamos trabajar esta situación en casa? Ahorita yo creo que muchos se dieron cuenta que, bueno, la inhabilidad que tenemos como seres humanos para convivir 24/7, como decimos acá en los Estados Unidos, los 24 horas, los 7 días de la semana, con la misma gente, con tu mismo entorno, y aprender a lidiar con todas las emociones de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para lidiar y comprender y, bueno, hacer más elasticidad, esa resiliencia en este sentido con respecto a los miedos y los temores que se puedan generar, el estar todos juntos, el sentirnos sofocados, ya si específicamente hay una persona que está diciendo mi fobia son las serpientes, por ejemplo, ¿cómo la trabajan? ¿Cómo podemos trabajar en casa ese tipo de fobias? Sí, sabés que dijiste, todas las cosas que dijiste son muy importantes y significativas, pero quiero mencionar los 3 pasos que desembocan finalmente en estos procesos de los miedos. El primero, que es el miedo equilibrado, racional, que cualquiera puede tener, por ejemplo, miedo a un precipicio, estar sobre un edificio, obviamente, el miedo nos preserva la vida y es bueno. Por ejemplo, yo no puedo cruzar de repente una autopista porque vienen cientos de autos y si no tuviera miedo cruzaría sin medir las consecuencias. Es decir, el miedo equilibrado es positivo. Ahora, el siguiente extremo del miedo es el pánico, cuando uno tiene justamente una reacción psicofisiológica a una realidad externa y uno lo interpreta como algo realmente amenazante, como por ejemplo, no sé, una serpiente que está por morderme o picarme. Entonces yo puedo entrar una reacción física donde todo mi organismo reacciona, se paraliza, las pupilas se dilatan, el corazón se acelera al extremo
y yo me bloqueo. Por lo general, quien experimenta una sensación de miedo extremo se paraliza. El miedo puede generar una reacción de huida o de parálisis. Por lo general, las personas se paralizan por toda la reacción fisiológica que está viviendo el individuo, segregación de ciertas hormonas, etcétera. Por eso, rescatando nuevamente la idea de la autopista, la ruta, la calle, quien va a cruzar una calle, una autopista, y viene un camión y toca bocina, y la persona mira al camión que se acerca, y ocurre todo esto y la persona se paraliza. Entonces, el miedo es paralizante. Entonces, está el miedo, el pánico y el extremo totalmente agudo del el miedo es el terror. Entonces, quien experimenta una crisis extrema de miedo aterrorizante. Entonces, miedo, pánico, terror. Entonces, dentro de esa línea donde están en proceso algún tipo de fobia, miedo extremo, la persona puede experimentar un montón de realidades. Y mencionando lo que vos preguntabas recién en cómo podemos convivir en el tiempo en el que estamos viviendo, es todo un gran desafío. San Agustín decía, conócete, acéptate, supérate. Conocer y aceptar nuestros temores es el primer paso hacia la superación, porque vamos a dedicar una parte del tiempo del programa a mencionar lo que significa o cómo identificar una fobia, un miedo a algo específico, pero podemos dedicar gran parte del programa a cómo superar, cómo enfrentar y cómo poder tener herramientas que me ayuden a mí, a alguna persona que esté con un perfil de miedo, de pánico, de terror, de fobia generalizada o específica, para poder superar, porque, bueno, el propósito final de este programa es ayudar a las personas a poder superar sus miedos, sus temores, sus bloqueos, sus parálisis en medio de esta realidad. Y como bien decías, esta realidad global que estamos experimentando ha bloqueado, ha paralizado a muchas personas. Y yo puedo estar hablando en este momento a alguien que en este momento se encuentra bloqueado, paralizado, asustado, con miedo, por la realidad que está viviendo. Y es, en primer lugar, entendible. Los especialistas nos aclaran de que nosotros tenemos que aceptar que es posible que nos encontremos de esa manera. Vos, Naye, y yo podemos tener cierto tipo de miedo ante la realidad. Y nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado, ¿qué pasará? ¿Podremos seguir con nuestra vida normal? Quizás de alguna manera me contagie o me relacione con alguna persona que está viviendo una realidad extrema en este momento, y definidamente puede ser así, y ese miedo, ese pánico, esa fobia específica o generalizada, justamente puede generarme este tipo de reacciones. Entonces es allí donde el primer paso hacia la superación tiene que ver con la aceptación. Es probable que tengamos un miedo. Es probable que bajo las realidades que estamos experimentando y atravesando podamos tener cierto tipo de temores. Es entendible. Entonces, es allí donde nosotros damos el primer paso hacia la resolución de esta gran problemática que tiene que ver con la aceptación. Alejandro, yo te voy a preguntar, voy a extender esta pregunta a nombre de la audiencia. Regularmente, bueno, nuestros miedos dirían es algo negativo, pero son parte del humano, son parte de estas emociones que tenemos que hacia esta reacción natural, hacia algo que, bueno, es desconocido. Entonces, en este momento, cuando nosotros sentimos miedo, nuestra audiencia, bueno, quiere escuchar, ¿es bueno sentir miedo? ¿Es necesario el sentir el miedo? ¿Qué les dirías tú? Sí, como bien decía recién, sentir miedo es inherente al ser humano, es decir, es intrínseco. Se han hecho experimentos con niños, por ejemplo, donde se los deja caminar por un sector y de repente el lugar donde están gateando es de vidrio y se ve un vacío profundo.
Entonces ellos se atemorizan porque ven el vacío y tienden a protegerse. Entonces, el miedo está asociado a la autopreservación y cuidado del ser humano. Entonces, yo no voy a ir caminando por una montaña a ver un precipicio y seguir caminando donde me voy a desplomar hacia el vacío, sabiendo que voy a perder. Entonces, el miedo tiene que ver con la autopreservación, con el cuidado, con el protegerme. Entonces, si yo veo algo amenazante, por ejemplo, veo que alguien escribió que le tiene miedo a las serpientes. A las serpientes. Entonces, sí, así estoy aquí con mi computadora al lado, leyendo algunos mensajes así generales. Así, Natalie Olivares, mi fobia, las serpientes, puso ella, leí así que ella menciona a Natalie. Bueno, ¿por qué le tiene miedo? Porque ve como algo amenazante para su vida, es decir, si está cerca de una serpiente y una serpiente puede picarle, ella puede, y la serpiente es venenosa, puede incluso matarla. Entonces ella considera que eso es algo amenazante para su vida y se autoprotege. Entonces el organismo genera una serie de reacciones que hace de que rechace eso que lo ve como amenazante. Te hago una pregunta, Naye, no sé si en México o en Estados Unidos alguna vez escucharon el término empacharse, que es cuando uno come mucho, hace algo y le hace mal y ya la persona no, rechaza eso porque piensa que le va a hacer mal. O no conscientemente, pero uno siente un rechazo natural por eso. No sé si Sí, entendés este término. el concepto de empacharse, sí, claro que sí. Sí. Vamos a explicárselo a la audiencia de alguna manera, es cuando sobregiras o sobresaturas también, cuando el ejemplo claro es cuando estás comiendo. Entonces estás comiendo de más, saturas tu organismo al grado que después ya no quieres, te empachas, hasta físicamente es la reacción química del estómago, entonces te enfermas y tienes efectos secundarios en ese sentido. Y sí, es un concepto muy conocido en México y sí puedo tener una idea de cómo vas a ligar la conclusión, la explicación para la audiencia. Bueno, entonces, si yo vuelvo, yo me empacho, por ejemplo, con arroz con leche o con un taco y ya no me gusta, yo pienso que ya no me gusta, lo rechazo, no quiero más. ¿Por qué? Porque mi mente asocia que eso me dañó en algún momento y lo rechaza naturalmente. Entonces, lo ve como algo amenazante. Pero si yo lo vuelvo a probar, sí me gusta, sí es rico, pero lo rechazo. Entonces, de alguna manera en el ámbito emocional, porque esto tiene que ver con el ámbito del área de la salud física, en el ámbito de la salud emocional ocurre lo mismo con algo que me puede ocurrir las emociones. Entonces, si yo veo algo amenazante, como lo mencionaba Natalie Olivares, ahí está, hay un proceso que en psicología se llama proceso de desensibilización sistemática, que es para tratar las fobias. ¿Cómo se tratan las fobias? A través de un proceso progresivo, paulatino, lento, para relacionarse. Por ejemplo, si Natalie le tiene miedo a las serpientes, yo le puedo tener miedo a las alturas, a las jeringas, a la gente, puedo tener diversas reacciones emocionales negativas, como ese tipo de miedos a algo específico. Ahí pregunta Rolando Miranda, ¿cómo superar las fobias? Bueno, ahí estoy explicando. Las fobias se superan mediante el proceso psicológico denominado desensibilización sistemática. Es el proceso mediante el cual yo progresivamente voy relacionándome con el objeto al que le tengo temor. Si yo, por ejemplo, le tengo miedo a una jeringa, bueno, voy a ver una imagen en algún momento de la jeringa a través de la computadora, a través del celular, luego quizás pida a un especialista, un médico, una enfermera, enfermero, que me pueda mostrar, explicar. Entonces yo me voy familiarizando progresivamente, luego ver una de cerca, luego tomar una, ver que es para algo bueno finalmente, profundizar en lo que significa. Es decir,
es un proceso de trabajo psicológico, psicoterapéutico, en el cual uno se va relacionando progresivamente. Lo mismo con los aracnidofóbicos, los que tienen miedo a las arañas, a las serpientes, a lugares cerrados, es ir con la ayuda de alguien, acompañándolo, tratar en el lugar o con el objeto progresivamente para ir perdiendo el miedo paulatina y progresivamente. Así se trabaja en psicoterapia para superar los temores, los miedos, las fobias. Es un trabajo lento, progresivo, pero muy efectivo. Vamos a estar hablando un poquito más profundamente acerca de los tratamientos o técnicas también en la psicología de cómo tratar esto de las fobias, pero mientras tanto, bueno, hay muchos tipos de temores, fobias en específicamente, miedos a tanto tiene algunos conceptos que hemos platicado, así como mencionaste, la aracnofobia es miedo a las arañas. Hay también el miedo a los gusanos, a la sangre. Hay gente que no puede ver de nuestra comunidad, de nuestra audiencia o algún familiar, nos ha tocado ver que no pueden ver sangre. Entonces, porque viene esa desesperación, esta sudoración, esta ansiedad y bueno, puede ser a la sangre, al agua, a los caballos, a las serpientes, al fuego, a la velocidad, a las alturas. También a los extranjeros, porque también tiene un nombre. Y bueno, los síntomas más habituales que hemos mencionado son pensamientos distorsionados, desproporcionados ante el estímulo, esta sudoración continua, una respiración anormal, que es decir, entramos como en pánico, a respirar muy rápido, aceleración del latido cardíaco, una taquicardia continua, en donde puedes escuchar tu pulso tanto en el brazo como en tu cuello, temblores y escalofríos, sudamos en frío, eso son las sudoraciones que puedes tentar de tus manos y están congeladas, pero estás sudando. Y bueno, los tipos de fobias específicamente, el miedo a las alturas es conocido como acrofobia, el miedo a volar, la aerofobia, el miedo a los gatos, hay gente que le tiene temor a los gatos también, no los pueden ver, es la ailurofobia, el miedo a los hombres es androfobia, a las abejas, apifobia. Qué bien que estamos aprendiendo un poco de los nombres propiamente, como se denominan en la psicología también, estos miedos, estas fobias. Bueno, a las abejas, a las arañas, aracnofobia es la más común, hasta hay una película que todos podemos tener una idea más clara. A los libros, esa sí no la visualizaba, no pensé que gente pueda tener miedo a los libros. Es la bueno, bibliofobia. De paso, todos estas patologías concretas que estás nombrando, hay muchas otras, pero son las que están identificadas dentro del DSM-5, que es el manual de los trastornos psiquiátricos y psicológicos con evaluación específica. Entonces, estos síntomas están definidamente detectados, por eso tienen un nombre específico y un tratamiento específico para cada uno de ellos. Y ahí mismo es donde quería llegar. A partir de todos estos diagnósticos, de alguna manera, por llamarlo como un estudio en materia de psicología, de la psicología, también hay un miedo a los espacios cerrados, la claustrofobia, y esa yo creo que es muy común también. A mí me da claustrofobia si estoy en un elevador y estoy viendo hacia abajo de esos cristalinos donde puedes mirar que estás yendo hacia arriba, pero ves las alturas y es una combinación de claustrofobia con el miedo a las alturas. Hay miedo a los gérmenes también. Conocemos seres humanos o familiares, amigos que, bueno, continuamente están limpiando, que desean que esté, como que tienen esa ansiedad de que necesita estar inmediatamente alguien que usa un vaso, una taza o se ensucia alguna parte de la mesa o de la casa, corren inmediatamente a esta ansiedad del miedo a los gérmenes. Este tipo de... Que de paso, Naye, hago un paréntesis, esta pandemia de alguna manera
nos está Desatando. afectando porque todos estamos con un temor que puede ser controlado o en algunos casos descontrolado a lo que es la espermofobia, que es el miedo a los gérmenes, ¿verdad? Entonces, toda esta gran eh, afluencia de información constante acerca del COVID-19 nos está atemorizando. Entonces, muchos de nosotros ya estamos permanentemente lavándonos las manos con el Paranoicos. gel, con el... sí, Ya estamos está... cayendo en otro tipo de emoción de paranoia, porque estás con el gelecito y vayas a donde vayas, estás con el cubrebocas y luego no quieres tentar nada porque sabes que las superficies, o sea, ya es algo, una tensión continua en la que te sometes por este tipo del COVID-19 y esta pandemia que está afuera. Totalmente es cómo nos sumergimos en esto, Alejandro, porque es muy importante que hayas subrayado esa idea sin querer. Bueno, a lo mejor a nosotros nos viene, ya estamos practicando esta fobia. Exacto. De alguna manera nos estamos relacionando con el factor amenazante para mi vida y entonces yo estoy empezando a tener miedo. Y si el germen está, entonces ¿por qué no me lavo las manos para matar ese germen o el cubrebocas o una persona? Entonces un miedo desencadena otro miedo y yo me puedo estar de alguna manera teniendo un temor que en parte es racional porque existe el germen que puede afectarme, pero al mismo tiempo yo puedo volverlo irracional. Ya creo que el germen está en todos lados, que todos están infectados, que de alguna manera me va a dañar, me va a matar, que yo no voy a poder sobrevivir. Ahorita mismo, salgo y me corretea. Me está persiguiendo hasta alcanzarme. Entonces ya empiezo a tener un temor irracional en este sentido y ahí es donde el miedo se convierte ya en pánico, en una fobia y puede afectar mi salud psíquica, mi salud emocional. Entonces el temor está bien porque es precaución, decir, bueno, sí me tengo que lavar las manos, sí tengo que utilizar los medios de higiene, de limpieza porque son las recomendaciones de parte de los especialistas. Si yo trato todo esto con equilibrio, racionalmente, sin que me bloquee, sin que yo esté permanentemente atemorizado, está bien. Pero vos fíjate, por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Eh, yo tuve que ir al médico, tuve que ir a lugares públicos y uno está pensando mucho más que antes en tomar un picaporte, eh, en saludarse con alguien, etcétera. Está con un temor constante porque hay una psicosis generalizada en este sentido que de alguna manera nos está afectando a todos y es allí donde nosotros tenemos que aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones. La amenaza es real, sin embargo, yo debo tomar con equilibrio, tomar las precauciones necesarias, el lavado de manos, todas las precauciones de las orientaciones que se nos dan, pero que esto no se convierta en un miedo fóbico, paralizante, aterrador, que va a terminar y acabar con mi vida. Entonces, cuando ya el miedo empieza a controlar mi vida, ahí es donde yo debo tomar con pinzas precavidamente, decir, yo tengo que controlar mi mente y mis temores y no que el miedo me controle a mí, que me paralice, que me aísle, que me aparte, que me genere una reacción fisiológica que va reaccionando de acuerdo a mi temor, como lo bien lo mencionabas, palpitaciones, sudoración fría, eh, parálisis, dilatación extrema de las pupilas, por lo que yo veo como amenazante. Entonces, el problema está donde yo me bloqueo, donde no puedo controlar la situación y la realidad externa me controla a mí. Y quiero mencionar lo siguiente, detrás de todos estos miedos hay siempre o casi siempre una experiencia detrás de esto. Entonces, quizás los traumas quedan ligados en la mente a través de un recuerdo cuando está conectado con una emoción. Entonces, allí el recuerdo es mucho más fuerte. Por ejemplo,
doy un caso como el de Natalie que mencionaba que tenía miedo a las serpientes. Probablemente, cuando haya sido niña en algún bosque o campo, estaba muy feliz, eh, pasando un día muy lindo y vio a su papá de lejos que venía para encontrarse, pero ese encuentro se vio interrumpido por una serpiente que salió y entonces generó toda una situación allí y desde ese momento en adelante ese momento que para ella era feliz, donde había un bosque agradable, flores, aroma lindo, el sol radiante, se convirtió en algo muy, diríamos, atemorizante. Entonces, desde ahí en adelante, las cosas cambiaron porque la serpiente, en este caso específico, eh, trastornó o cambió un momento de felicidad en un momento de mucho miedo. Entonces, a partir de ahí, tiene miedo a las serpientes. Entonces, un evento traumático con recuerdo ligado a una emoción genera este tipo de reacciones atemorizantes, paralizantes, negativas, emoción negativa, que afecta el estado armonioso de la persona. Entonces, siempre está relacionado, por ejemplo, las jeringas, la sangre, el encierro, una persona que pudo haber estado encerrada en un ascensor, como bien mencionabas, por algunas horas y tenía deseos de ir al baño o mucha hambre, entonces ahora ya no quiere estar encerrada en ninguna parte porque asocia esas horas de agonía donde estuvo encerrada en la oscuridad, con miedo, etcétera. Entonces, a todo lo amenazante que se acerque a su vida y que tenga relación con la experiencia traumática que vivió, la quiere rechazar porque no quiere volver a repetir esa experiencia extrema, negativa, que afectó su vida emocional en un punto específico de su existencia. Entonces, todos los temores que se convirtieron en fobia de alguna manera tienen que ver con un evento traumático del pasado, tienen una razón. Es por eso que se desea la evitación, como es el miedo extremo a algo específico como lo estamos mencionando recién. Y además, Alejandro, bueno, tenemos que comentar que es importante que se han desarrollado distintas fobias en este sentido, pero bueno, que si a partir de un trauma muy específico, hay otras que se desarrollan, otras se acentúan más sin embargo, bueno, también tenemos una de las fobias es la fobia social. La persona con fobia social experimenta un temor irracional, infundado hacia situaciones sociales, como asistir a una fiesta, comer en un restaurante, o utilizar espacios públicos o hablar incluso en público también. No todos tenemos este talento de ir en contra de este miedo hacia un grupo de personas. Y bueno, también hay fobias específicas, que eso es lo que queríamos llegar, es el temor irracional y persistente también a cualquier objeto o situación, aparte de la agorafobia o de la fobia social de la que acabamos de hablar. Pueden ser animales, serpientes, arañas, perros, fenómenos naturales, puede ser incluso a la lluvia, a los relámpagos, a las alturas, a las tormentas, a los huracanes, al viento, a la sangre, como mencionábamos, o procedimientos médicos también al hospital. Hay una asociación también muy peculiar con los niños cuando los llevamos al doctor por primera vez y que tienen sus vacunas, tienen ya un post-trauma en su memoria como recuerdo, que esto no les permite, bueno, también ya tener asociación con el temor a las jeringas, a las vacunas, a la clínica y bueno, y siempre sucede que especialmente con los más pequeños, que es cuando externan esa emoción de miedo inmediatamente, llorando y también aterrorizándose porque, bueno, ya hay un miedo específico, y hubo una situación previa que desarrolló este miedo, esta fobia hacia el objeto o la circunstancia o porque le recuerda la situación que sucedió anteriormente. Entonces, es muy importante visualizar si nuestras fobias son meramente una correlación con una situación específica, una circunstancia,
circunstancia, algún temor en específico, alguna situación, un recuerdo que esté almacenado en nuestras memorias, porque tiene mucho que ver con esto de la correlación que hacemos. Esto me recuerda a tal día y a tal hora y en el tal momento, cuando, entonces estamos como que tensos, nos estresamos también por eso. Y bueno, ¿cómo superar las fobias? Hemos mencionado algunos elementos importantes también de cómo superar las fobias. Es necesario, obviamente, acudir a un especialista, a un psicólogo, a pedir ayuda. No es malo tener miedos, no es negativo sentir esta emoción de precaución, que por eso se denomina como un miedo específico hacia algo, hacia una circunstancia, hacia un objeto. Sin embargo, es ahora sí que el reto sería aquí, Alejandro, equilibrar ese miedo para salir adelante y, bueno, desarrollarlo o convertirlo y transformarlo en algo positivo, y que cuando ya veamos que es algo crónico, bueno, hay que pedir ayuda, hay que ir a un especialista y hay que pedir que nos ayuden a superarlo para, bueno, borrar ese mal recuerdo si fue a partir de una circunstancia, una mala experiencia, y que, bueno, todo es trabajable, dicen los psicólogos por ahí. Totalmente, de acuerdo. Entonces, vos mencionaste ya algunas sugerencias y podemos ir adentrándonos a cómo superar los miedos, los traumas, las fobias, que en este caso es una emoción netamente negativa que afecta, que bloquea, que perjudica mi vida normal y en relación con los demás. Porque, por ejemplo, si yo tengo miedo a las personas, agorofobia, y de repente me invitan a una cena y yo estoy paralizado, donde no puedo estar con alegría, con contentamiento con mis amigos, compartiendo algo para comer, disfrutando el momento porque estoy atemorizado de las personas. Entonces, así con objetos o con lugares o cosas o animales, etcétera. Entonces, o factores climáticos, como bien se mencionaba recién, hay personas que le tienen mucho miedo a la tormenta, a la oscuridad, todos tenemos un miedo. Ahora, ¿cómo controlar ese miedo? Yo sé a qué le tengo miedo, por alguna situación particular que viví. ¿Quién no tuvo miedo, por ejemplo, cuando niño, a la oscuridad, a la noche profunda, densa, donde no había una tormenta, porque es algo realmente amenazante, atemorizante. Ahora, trabajar eso. En primer lugar, como bien mencionabas, consultar con un especialista. Y acá estamos nosotros, desde el programa, desde nuestras personas específicas, para ayudar. Si hay alguien que nos está viendo y quiere contactarse con nosotros, tenemos materiales, tenemos apoyo para darles personalizado a través de distintas orientaciones y acompañamiento de apoyo emocional, psicoespiritual, para que las personas puedan superar sus temores, sus miedos, sus traumas, sus aflicciones, aquello que bloquea a la persona y no puede vivir con normalidad a raíz de estos miedos. La mente es tan poderosa que trae al presente eventos pasados. Hay un desencadenante de una conexión de redes neuronales que hace que la persona pueda experimentar la misma sensación de miedo cientos de veces con solo recordarlo. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada, violada, una niña que ha sido violada y que ahora le tiene miedo a los hombres porque cree que todos los hombres le van a hacer lo mismo. Esto es un caso extremo, ¿verdad? Entonces, allí identificar el miedo, trabajarlo y para superarlo. Entonces, sea cual fuese el miedo, el primer paso es identificar a qué le tengo miedo. El siguiente paso es tratar con un especialista y ahí estamos nosotros dentro de este grupo para poder acompañar definidamente a las personas. Otra sugerencia para poder superar los miedos, las fobias, los traumas, los recuerdos en este sentido, tiene que ver con hablar del problema con alguien de confianza. Siempre alguien cercano, ya sea de manera profesional o afectiva con alguien,
va a ayudar en este sentido. Verbalizar los temores hacia cosas o situaciones con alguien que sepa escuchar ayuda de manera significativa a la persona. Entonces, hablar con alguien de confianza acerca del miedo. Yo tengo temor a la noche, a la oscuridad, a la jeringa, a la sangre, a un virus, al gato, a la araña, etcétera. Este es mi temor. Y alguien que sepa escuchar, comprender y apoyar. El apoyo social es significativo. Entonces, ahí la ayuda profesional se puede tratar los temores. Con la ayuda de algún ser querido también se puede ayudar a superar los miedos. Integrarse a un grupo que tenga estos mismos desafíos también es una buena sugerencia. Buscar algún grupo terapéutico donde acuden personas con los mismos problemas ayuda significativamente porque la persona sabe que no es solo uno, sino que hay muchos que están en la misma lucha, con el mismo desafío, que quieren superar ciertos miedos, traumas, fobias, bloqueos. Eso ayuda significativamente. Entonces, a través de Internet hay distintos grupos de personas que se asocian entre sí para apoyarse mutuamente. Sabés que en las conferencias que doy con personas específicas sobre diversos temas, armamos un grupo de WhatsApp por cada grupo específico para poder apoyarse mutuamente entre las personas. Entonces, me estoy sintiendo con ansiedad, estoy temiendo a cierta situación, entonces otra persona ayuda. Entonces, allí se van apoyando mutuamente. Esta es una buena sugerencia, una buena orientación para poder estar en el proceso positivo de la superación de los miedos, de los traumas, de las fobias, de aquello que no me permite vivir con felicidad, con alegría y que afecta mi vida y mi cotidiano vivir. Así es, Alejandro. Y bueno, vamos a mencionar a nuestros seguidores de la conversación del día de hoy. Se han estado uniendo a la conversación Silvia Corea, Luis Isia Mesa Palacios, Quintín Bulnes de Phoenix, Natalie de México, también allá un saludo a mi prima, Flavio de Brasil, y bueno, Elías Ulloa, Lore Gómez, Rick Mendoza, Salvador Moreira, Gaby Ávila también ha estado aquí pendiente de la conversación, Rolando Miranda allá en Minnesota es nuestro gran amigo y bueno, esposo de Ana Miranda, allá también un saludo enorme para ellos. Los conocimos allá cuando trabajamos para Univisión y bueno, muy queridos ellos, parte de nuestra familia. Y bueno, él está muy pendiente, estaba preguntando cómo superar esto de las fobias. Alejandro dio la respuesta. Silvia Gabriela Cervantes Molina dice, hola, saludos. También Mariela Gómez de él está en Phoenix, Arizona, y también le mandamos un saludo a ella. Dice, saludos a Alejandro y a Nayeli. Mario Enrique Borbolla Ruiz, Cintia Ortiz de Hermosillo, Sonora, México, Adela Hernández, Eliezer Córdoba, Margarita Rupel, Juan Alberto Uber, Venacio Sánchez, Gerardo Tapia Lozano, Valmir Novaes, Carlos Montaño, María Aide, también está ahí, Ana Jancín Sotoloria desde Florida también, y Guillermo González. Teníamos que mencionarlos porque, bueno, de alguna forma en esta transmisión diferida, después de que terminemos este en vivo, bueno, van a poder escuchar la explicación completa también de los elementos que hemos platicado sobre este tema de las fobias, y bueno, que es importante concientizarnos de que los miedos son normal, es una emoción normal que vamos a sentir a lo desconocido, a una situación específica, a una circunstancia, pero el problema es cuando se arraigan y se acentúan en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y bueno, que no las enfrentamos, porque también es parte de esto, asumirlas para superarlo, como estabas mencionando, Alejandro, hay que aprender a superar nuestros propios miedos, es decir, si ustedes conocieran a Nayeli Pimentel hace 25 años, que no hablaba ni en público,
que no hablaba ni siquiera, tenía como esa, no como fobia, pero sí es difícil Timidez. desarrollar una timidez, eh, no porque fuera una opción, sino que era mi personalidad anteriormente, era muy callada, era más receptiva, mi personalidad, mi característica de mi personalidad era más de escuchar a los demás, estaba más en silencio y siempre receptiva a lo que sucedía a mi alrededor, a mi entorno, mas sin embargo, ahora que podemos ya desarrollar estas habilidades, nos concientizamos para poder desarrollar algo que no tenemos o que no teníamos, podemos lograr cambios y podemos lograr estas transformaciones en cuanto a convertir una fobia, un miedo, un temor, por mínimo que sea, lo podemos trabajar, lo podemos mejorar incluso y también adquirir habilidades, porque si mi temor era el temor a hablar en público, bueno, ya no existe porque mira, es que estamos hablando ahora con nuestra audiencia de Argentina, de Costa Rica, al nivel digital en este sentido a partir de esta pandemia, pero qué importante es ver el ejemplo, bueno, en otras personas para poder superar este apoyo de grupo que ocupamos, para poder trabajar esas fobias, estos miedos, temores, que si son completos o si son un poquito nada más, pero a final de cuentas es algo que te frena, es algo que te para en tus metas, te afecta en tu vida. Entonces, ¿cómo trabajar ese positivismo también en este sentido para superar las fobias? Una de ellas también estábamos comentando que, bueno, consultar al psiquiatra es uno de los tratamientos del ya un poco al extremo, cuando, bueno, vimos que no pudimos, que mentalmente yo no me pude autoprogramar para decir, bueno, tengo que enfrentar esto, no tiene que ser algo que me atemorice y me afecte emocionalmente en mi vida diaria. Entonces, cuando hay ese extremo de terror, de miedo, de pánico, bueno, ahí sí hay que consultar al psiquiatra para trabajar esas emociones. Y el tratamiento médico psiquiátrico suele incluir el uso de tranquilizantes en algunos casos extremos, ansiolitos, también conocidos, es el tipo de tranquilizantes que pueden resultar de apoyo para seguir un plan psicoterapéutico y para aliviar los tan desagradables síntomas. Muchísimas personas también comentan que de alguna manera, bueno, se tiran a dormir, viene otra una depresión, se desata otro tipo de comportamientos a raíz de un temor o porque nos frena ese temor, nos congela, nos paraliza, como mencionabas, y bueno, que en ese momento no sabemos qué hacer. Exacto, es así. Y por lo general, Naye, sabés que una emoción negativa está ligada a otra negativa y se desencadena un conjunto de emociones negativas que afectan el bienestar de la salud integral. Entonces, cuando nosotros podemos identificar, ahí estamos en el primer paso hacia la superación. Y hago un paréntesis chiquitito en esto. Yo considero que siempre, siempre, siempre se puede superar, que siempre se puede cambiar, que siempre se puede transformar. Y me sentí muy identificado cuando mencionabas que tu timidez para hablar, para expresarte, etcétera, y qué valioso es poder superarse, porque de alguna manera yo viví la misma experiencia. Sabés que yo vivo en una parte de Argentina que tiene que ver con el norte del país, que está límite con otro país que es Paraguay. Y Paraguay tiene su ascendencia guaranítica, de manera que quienes viven en esta región tienen una mezcla de idioma entre el guaraní, que es un idioma nativo aborigen, y el español, bueno, de los inmigrantes españoles que poblaron esta parte de nuestro territorio nacional argentino. Entonces, quienes viven en esta parte tienen una forma de hablar muy particular, bastante elemental, cerrada, en relación a otras partes del país, como es la capital, Buenos Aires, que yo viví muchos años en Capital Federal, ahora estoy hacia las afueras de Argentina, ¿verdad? Donde hablan de una manera totalmente diferente. Entonces,
aprender a expresarme, a mencionar bien las palabras, a hablar con más volumen delante de personas, etcétera, ha sido un gran desafío que me ha llevado toda la vida y que estamos en un proceso constante de superación. Pero vencer los miedos, los temores, eh, etcétera, es un desafío que todos podemos lograr, y hablo desde mis más humildes orígenes, en mis comienzos más incipientes, donde hablar delante de alguien era un desafío prácticamente imposible, pero que progresivamente hemos tenido la oportunidad de hablar en grandes auditorios delante de cientos de miles de personas, y a través de los distintos programas como el tuyo, como el que he tenido y he participado, a millones de personas, es un don, un talento, una capacidad que se puede lograr. Entonces, hablo desde la experiencia personal de la superación, de poder vencer los temores, los miedos, y de esa manera poder lograr un mejor estado de la existencia. Uno se siente muy satisfecho, feliz, alegre, contento. La emoción positiva ahora va dominando el estado emocional generalizado, y eso es muy satisfactorio. Entonces, vencer un temor es realmente un gran logro que genera mucha sensación de bienestar integral. Ahora, cuando uno retroalimenta el pensamiento negativo del bloqueo de no poder superar el temor, también es deprimente, también es angustiante, también es bloqueante, también retroalimenta el pensamiento depresivo de no poder lograr la superación. Pero se puede. Quiero dar un mensaje de esperanza, de fe, de optimismo, de superación, de que es posible vencer cualquier trauma, miedo, bloqueo, fobia, eh, y aquí estamos a través de este programa, o nosotros como persona, como bien lo mencionaba recién, para poder dar herramientas, sugerencias, orientaciones, sentido, foco, propósito, para poder lograr un mejor estado de la existencia. Es posible la transformación, es posible el cambio, es posible tener un mejor estado de la existencia, y estamos todos detrás de este fin, de este cometido, de este blanco, de este fin último de la existencia, como es un mejor estado del ser. Y aquí estamos nosotros para poder apoyar y sostener a quienes precisen en estos momentos. Alejandro, además de todas estas técnicas que hemos compartido ya más de 40 minutos con nuestra audiencia, también existe la práctica de la relajación. Muchos de nosotros, bueno, conocemos la técnica de la respiración cuando trabajamos en televisión, manejar la adrenalina, esta fobia al público, a enfrentar este miedo específicamente, es respirar profundo, inhalar y exhalar. Y también, bueno, hay prácticas como el yoga, hay prácticas en donde, bueno, fomentan, estimulan la tranquilidad del ser humano en respiración, en estos ejercicios de respiración para relajarnos y, bueno, controlar a través de estas técnicas estos miedos que si son pequeños, son muy acentuados, bueno, nos ayudará para practicar y mejorar en este camino de la superación de esos miedos. Sí, sabes que está comprobado, quienes respiran con temor solo respiran, no tienen una respiración diafragmática, se denomina, que es cuando el aire no llega a poder cumplir su recorrido total. Entonces, bueno, yo tengo esta maestría en psicología de la salud, que bueno, la cursé ahí en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, y se nos enseña cómo ayudar a las personas en caso de emergencias, desastres o catástrofes. Si una persona está experimentando, por ejemplo, un miedo extremo porque hay una catástrofe, se derrumbó, hubo un terremoto, por ejemplo, en México, y murieron algunas personas, y alguien, un padre está aterrorizado porque su hijo está entre los escombros, él no está respirando adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace con una persona que está viviendo una experiencia traumática? Es esto que mencionás, enseñar a cambiar la respiración. Entonces, respirar profundamente, diafragmáticamente, está comprobado científicamente que nos cambia el estado anímico, el estado emocional,
porque el oxígeno trae distensión y relajación. Entonces, la respiración profunda y consciente, es decir, pensar la manera en que respiro, me va a ayudar a armonizar y a tranquilizar. Entonces, cuando alguien está con un temor profundo a la altura, al encierro, a la oscuridad, a una araña, etcétera, a cualquier miedo bloqueante que tenga, recuerde o que recuerden que respirar trae mucha calma y serenidad. Hay una técnica que utilizan en la actualidad que es muy importante y significativa, que es el mindfulness, que es la técnica no solo de la respiración, sino también del pensamiento del aquí y el ahora. Entonces, pensar en este momento y direccionar el pensamiento hacia lo positivo ayuda. Otra sugerencia o tip que quiero dejar, Naye, es el siguiente, en este proceso de la desensibilización sistemática, que es controlar lo que pienso. Entonces, si yo estoy focalizado en el punto negro de la pared blanca, que es concentrarme solo en el negativo de la situación, estar concentrado en una jeringa, yo voy a controlar mi mente para no estar pensando en eso y como un objeto amenazante. Entonces, no solo respirar, sino también controlar el pensamiento hacia algo positivo y distinto. Esto va a ayudar mucho para poder lograr la calma, la serenidad, la estabilidad emocional. Así que es una sugerencia, un tips que se suma. Y a las técnicas de mindfulness y de respiración y de control del pensamiento también ayuda mucho justamente este conjunto de ideas para poder lograr una armonía más significativa en el estado emocional y lograr desbloquearse, dejar de estar paralizado por un temor irracional, amenazante sobre algo específico. Tenemos que mencionar que para esa técnica de insensibilización sistemática necesitamos a un profesional, a un especialista que conozca esta técnica y nos guíe para tener la eficacia y rapidez efectiva de este tratamiento. Sin embargo, bueno, su aplicación requiere la guía de un profesional en todos los sentidos, ya que, bueno, son técnicas específicas de tratamientos también de la psicología en específico, pero vamos a mencionarles y cerrar nuestra transmisión con una frase de Isaías: no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, y yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Platícanos sobre esta frase célebre de Isaías que de alguna manera, bueno, nos brinda como una tranquilidad, como una reflexión en donde, bueno, si confiamos también dentro de estos temores, tenemos fe también hacia la superación, hacia que estos temores no lo son todo y que controlamos y tenemos la decisión consciente de poderlo controlar, pero que hay algo más que nos ayuda a superarlo, podemos superar cualquier cosa. Exactamente. Sabés que los especialistas hablan de la fe biológica y está comprobado científicamente, médicamente, que quienes desarrollan una fe pueden tener una fortaleza adicional que los sostiene en medio de la adversidad. Entonces, a las técnicas de respiración, relajación, control del pensamiento, asistencia psicológica, psiquiátrica, médica, trabajo en equipo, de grupo, de relacionamiento con las personas que viven las mismas situaciones, se le suma el plus de la fe, el plus de la esperanza. Va a decir el profeta Isaías allí en el capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Es decir, el profeta escribe lo que Dios le dice al ser humano y Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, a todo lo anterior recién mencionado que está muy bien, le sumamos la ayuda divina, es decir, Dios puede ayudar, Dios puede intervenir, Dios puede estar al lado de la persona que precisa y necesita
para darle una mano y sostenerla. Va a decir el texto de San Pablo cuando le escribe una carta al joven Timoteo, ahí en la segunda carta de Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, dice la declaración bíblica, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es la gestión adecuada de las emociones, es decir, Dios interviene en la vida de la persona con su Santo Espíritu, que da equilibrio, da armonía, da serenidad. Entonces, Dios nos da ese espíritu de equilibrio, pero también Dios nos sostiene de su mano derecha y nos ayuda a no desmayar, a no decaer, a no tener miedo, a no tener temor. Y con la ayuda divina, milagrosa, sobrenatural y bienhechora de Dios, podemos vencer cualquier miedo, cualquier trauma, cualquier adversidad y sentir tres emociones: paz, esperanza y también felicidad, recordando siempre que felicidad empieza con fe. Así es esa fe que necesitamos todos, y bueno, fe de esperanza, que yo creo que ahí emana cualquier miedo, podría erradicarse cualquier temor, cualquier fobia. En ese sentido, cuando se tiene esta fe de esperanza que necesitamos, como en tiempos de pandemia, como en esta pandemia global, que necesitamos sentir que va a pasar, que se va a ir, que a final de cuentas esto es temporal, y que bueno, redunda en estos temores, como ya mencionamos en parte de la transmisión al principio de la presentación sobre el tema de las fobias, estos miedos que, bueno, se desarrollan, se acentúan, pero bueno, podemos superarlo, podemos mejorar también esos miedos, por más pequeños que sean o más grandes y que nos atemoricen, podemos trabajarlos, podemos hacer uso de la fe también para superarlos y hacer un complemento integral en donde podamos utilizar técnicas de respiración, asesoría de los expertos como Alejandro en psicología, y bueno, adquirir un tratamiento, pero a la vez también superarlo de manera espiritual, porque es algo interno, algo que está sucediendo dentro de nosotros, en nuestras emociones, y es importante también proveer elementos para este crecimiento espiritual que necesitamos en todos los sentidos, y que aplica a un bienestar integral como ser humano, en cuerpo físico. No, nada más se trata de, bueno, me cuido, estoy en óptimas condiciones, cuido el cuerpo físico, sino también la mente y el corazón y el espíritu, que eso es a lo que estábamos mencionando, que bueno, pensando en que hay un Dios que nos ayuda, también nos provee de esta fe, en cualquiera de la que sea nuestra cultura, bueno, sí podemos superar cualquier desafío, desaveniencia, y bueno, obviamente cualquier fobia y cualquier miedo. Y bueno, ya hemos platicado que es trabajable. Vamos a agradecerle a Gloria Muñoz por haberse unido con nosotros, a Panchita Ruiz, a Melquiades Hernández, a Mari Carmen Pérez Águila, que se unió a la conversación de Foro Social hoy en el tema de las fobias. Valeria Soledad Cabrera, Silvia dice: mil gracias por la entrega de hoy con el tema de las fobias, de los miedos. Ya platicamos que, bueno, el miedo es como el principio de este temor que sentimos. Si llega al extremo, bueno, sigue el segundo nivel, que es pánico, y luego terror. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de emociones. Diana Ospina desde Colombia nos manda a saludar también, otra de las expertas. Un saludo enorme hasta Colombia. Vamos a tenerla también en Foro Social muy pronto para que nos platique también de este emprendimiento y motivación de la felicidad, de cómo miden la felicidad organizacional también en muchas áreas de las compañías a nivel global. Y bueno, cómo impacta esto de que tengamos esta, ahora sí que educación y entrenamiento para crear empleos y empleados también felices en su área de trabajo y que gocen de esta felicidad completa, integral, que necesitamos también en los lugares de trabajo, porque es importante esta felicidad, así como la tenemos que trabajar internamente, Alejandro, y que estamos dando estos elementos para llegar ahí, a ese nivel de crecimiento, desarrollo humano. Bueno, también estamos alimentándonos también con elementos
fuera, en el trabajo, en nuestras áreas laborales. Y bueno, vamos a tener muy próximamente a Diana con nosotros para platicar sobre ese tema tan fascinante también. Antes de cerrar, vamos a despedir también a Nice Acero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, seguir participando. A todos por los que compartieron también la transmisión, vamos a agradecerles. A Silvia Marín también se va uniendo a la conversación. Muchísimas gracias. Van a poder ver esta transmisión en diferido después de que terminemos, pero vamos a irnos con un cierre. Alejandro, ¿qué le dirías a los hispanos en este sentido, a los seres humanos que nos están viendo ahorita conectados con nosotros? ¿Qué sería la conclusión ya para cerrar el tema y bueno, despedir y vernos el próximo miércoles con un tema más interesante también? Sí, la verdad que disfruté mucho. Este programa es hermoso, desafiante. El tiempo es muy escueto, escaso, reducido. Da para seguir hablando, interactuando, participando, desarrollando. Sin embargo, así son los tiempos en estos espacios y plataformas y la televisión. Así que quedamos atentos a aquellos que quieran consultar con nosotros de manera privada. Tenemos materiales, recursos que le podemos seguir dando por privado, así que contáctense con nosotros. Quiero mencionar como cierre la idea de que todos los recursos que mencionamos son efectivos, tienen solvencia y respaldo científico, médico, profesional, y hay que hacer uso de ellos porque están comprobados de que ayudan, de que fortalecen y de que puede transformar la vida de cualquier persona. Entonces, queremos decirle que nosotros hemos superado ciertos temores y miedos, que estamos en proceso de ayudar a otras personas y que siempre es posible lograr un mejor estado de la existencia. Y a todo lo recién mencionado, sumarle el plus de la fe, de la esperanza, porque siempre suma mucho, hace la diferencia y genera una transformación integral del ser para lograr finalmente la felicidad del ser humano, recordando siempre que felicidad empieza con fe y fe es creer que algo es posible, algo bueno, algo positivo, algo agradable para lograr un mejor estado de la existencia. Un fuerte abrazo para vos y para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos a despedir. Desconectamos el día de hoy con este tema fascinante de las fobias, los miedos. Y bueno, ya vamos a conectarnos el próximo miércoles a la misma hora, 4 de la tarde, tiempo de Arizona, y 8 de la noche, tiempo de Argentina también para nuestra audiencia. Y bueno, vamos a estar muy pendientes con nuestra audiencia en sábados, también con temas interesantes de superación personal y de autoconocimiento personal también con nuestra audiencia de Costa Rica. Y bueno, les agradecemos de mucho corazón esta transmisión especial y vamos a seguir pendientes con más temas. Derek Miranda se va uniendo, muchísimas gracias, y Mary Popis también, el nombre que tienen en este Facebook. Bueno, le mandamos un saludo también a todos ellos que se acaban de unir. Muchísimas gracias, nos vamos a despedir. Gracias por su tiempo, nos vemos el próximo miércoles, no se lo pierdan. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Foro Social, un espacio de credibilidad y opinión para todos. Tu mesa redonda favorita en el suroeste de Arizona. Uniendo fronteras, culturas y perspectivas. Un programa con un twist divertido de análisis local. Foro Social, donde la diversidad de hispanos en los Estados Unidos tiene voz. 11:30 de la mañana, Foro Social Tucson. Todos los sábados por Azteca 14.